La puerta del baño estaba entreabierta, y desde el pasillo podía escuchar la risa ahogada de mi esposo. Algo en su tono me puso en alerta. No era una risa cualquiera, no era la que solía usar cuando veía algo gracioso en su móvil. Era algo más cruel. Me acerqué en silencio, con el corazón golpeándome en el pecho. Cuando empujé la puerta, lo vi ahí, sentado en el borde de la bañera, con una copa de vino en una mano y una caja abierta en la otra. En su regazo, esparcidas como hojas caídas en otoño, estaban mis bragas. No una, ni dos, sino varias. Y no eran las que él me había visto usar en casa. Levantó la vista hacia mí, con una sonrisa torcida. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Elena? Dijo, levantando una de las prendas con la punta de los dedos. Que estas ni siquiera huelen a mí. Me quedé helada. No sé cómo reaccionar en ese momento. Había imaginado 1000 escenarios en mi cabeza cuando fantaseaba con la posibilidad de que me descubriera, pero nunca esto. Nunca la imagen de mi esposo revolviendo entre mi ropa interior como un detective maníaco, con una mezcla de burla y furia contenida en los ojos. Intenté decir algo, pero solo salió aire de mi boca. Él dejó caer la copa, que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos, salpicando vino rojo sobre los azulejos blancos. Empieza a hablar, susurró, inclinándose hacia mí. Porque quiero saber cuántas veces has sido una puta a mis espaldas. El silencio que siguió a sus palabras fue peor que cualquier grito. Se quedó ahí, mirándome, esperando una respuesta, pero mi cerebro no reaccionaba. Mi cuerpo quería moverse, quería salir corriendo, pero mis piernas no obedecían. Mi mente estaba atrapada entre la vergüenza y el miedo, entre la desesperación por inventar una excusa y la certeza de que cualquier mentira que intentara sería inútil. Javier no era estúpido. Nunca lo había sido. Si había llegado hasta este punto, es porque ya lo sabía todo. Solo estaba esperando escuchar las palabras salir de mi boca. Javi, intenté hablar, pero mi voz salió quebrada. Tosí, intentando encontrar algo, lo que fuera, pero no había nada a lo que aferrarme. Te pregunté cuántas veces. No quién. No por qué. ¿Cuántas veces? Apreté los labios. No iba a responder a eso. No de inmediato. Necesitaba pensar, ver si había alguna manera de salir de esto, algún resquicio por el cual escapar. Pero no lo había. No cuando él estaba así, con la mandíbula tensa y los nudillos blancos de tanto apretar la caja que tenía en las manos. ¿No vas a decir nada? Ni siquiera lo vas a negar. Soltó una risa seca, una risa que me hizo sentir más pequeña de lo que ya me sentía. ¡Qué decepción, Elena! Al menos esperaba que tuvieras los ovarios de inventar algo. No podía permitirme quedarme en silencio. Si lo hacía, él iba a llenar ese vacío con su propia versión de los hechos, y yo perdería cualquier oportunidad de controlar la situación. No podía decir la verdad completa, pero tampoco podía quedarme sin hablar. No es lo que piensas, solté, sin saber exactamente qué significaba eso ni cómo iba a desarrollarlo. Ah, no. Se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en la mía. Entonces dime, Elena, ¿qué es esto? ¿Un hobby? ¿Un puto experimento social? ¿O simplemente disfrutas revolcándote con otro mientras yo estoy en la oficina partiéndome el lomo para pagar esta casa? No me moví, pero mis manos temblaban. Él lo notó, porque dejó la caja en el suelo con un golpe seco y se puso de pie, acercándose hasta que solo nos separaban unos centímetros. Pude sentir su respiración acelerada, su cuerpo tenso, como si estuviera conteniéndose de hacer algo que no quería. Dímelo. Su voz era baja, controlada, pero el peligro estaba ahí, latiendo en cada palabra. Quiero escucharlo de tu boca. Fue un error, murmuré, porque era lo único que se me ocurría.
¿Un error? Repitió, como si la palabra fuera algo ajeno, algo que no tuviera sentido. No, Elena, olvidar el cumpleaños de alguien es un error. Mandar un mensaje a la persona equivocada es un error. Esto, señaló la caja en el suelo. Esto es una puta traición. Mis labios temblaron. Nunca lo había visto así. Nunca había sentido miedo de mi propio marido. Sí, habíamos tenido discusiones antes, algunas fuertes, pero nada como esto. Esto era otra cosa. Javier, por favor. No me digas por favor. No intentes hacer esto más fácil. No lo es. Me llevó unos segundos darme cuenta de que mis ojos estaban llenos de lágrimas. No quería llorar delante de él, no quería darle esa satisfacción, pero mi cuerpo me traicionó. ¿Cuánto tiempo? No respondí. ¿Cuánto tiempo, Elena? 3 meses. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Javier apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que sus dientes iban a romperse. ¿3 meses? Cerró los ojos un segundo y exhaló lentamente, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. Luego abrió los ojos de nuevo y me miró como si no me reconociera. 3 meses, Elena. ¿Y pensaste que nunca me daría cuenta? No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Todo lo que podía haber dicho habría sonado ridículo, vacío, una excusa sin sentido. ¿Lo trajiste aquí? No. ¿Me lo juras? Te lo juro. No sé si me creyó. No sé si en ese momento importaba. ¿Lo conoces de antes? No. ¿Dónde lo conociste? Tragué saliva. En un bar. Él se rió, pero no era una risa de diversión. Era amarga, rota. En un bar, repitió, negando con la cabeza. ¡Qué cliché de mierda! No dije nada. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó, mirándome fijamente. Que yo confiaba en ti. Eso fue lo que me rompió. No sus gritos, no sus preguntas, sino esas palabras, dichas con una calma que dolía más que cualquier insulto. Se quedó en silencio, como si estuviera esperando a ver si yo decía algo, si intentaba arreglar lo irreparable. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Finalmente, dio un paso atrás y sacó su teléfono del bolsillo. Voy a salir. Cuando vuelva, quiero que estés aquí. No quiero que te vayas, ¿entendido? Asentí lentamente. Y no intentes llamarlo. No intentes borrar nada. Porque te juro, Elena, que esto no ha terminado. Se giró y salió del baño, dejándome ahí, sola, con el sonido del vino goteando de la copa rota sobre los azulejos. Me quedé ahí, sin moverme, escuchando el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Sentí que el aire se volvía pesado, como si toda la casa estuviera a punto de derrumbarse sobre mí. No sé cuánto tiempo pasé en el mismo sitio, con la vista fija en el suelo cubierto de fragmentos de vidrio y manchas de vino, pero cuando finalmente reaccioné, mis manos estaban heladas y mis piernas apenas me sostenían. Caminé hasta la sala como si estuviera en piloto automático, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Mi teléfono estaba en la mesa de centro, vibrando con una notificación tras otra. Lo agarré con manos temblorosas y vi el nombre de David en la pantalla. No contesté. No podía. No ahora. Apreté el teléfono en la mano y respiré hondo, intentando calmarme, pero el nudo en mi garganta no desaparecía. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas, con la sensación de que mi propio cuerpo me pertenecía cada vez menos. La culpa era un peso insoportable, pero el miedo era aún peor. No sabía qué iba a hacer Javier cuando volviera, no sabía qué palabras iba a decirme, qué decisiones iba a tomar,
Si esto iba a terminar con un divorcio inmediato o con algo aún peor. Los minutos se hicieron eternos. Mi mente no dejaba de repetirme cada momento en que pude haber detenido esto antes de que llegara a este punto, cada oportunidad en la que debía haber puesto fin a la mentira antes de que Javier se enterara por sí mismo. Cada vez que me miró a los ojos sin saber la verdad y yo solo aparté la mirada como una cobarde. Cuando escuché la puerta abrirse de nuevo, mi cuerpo se tensó automáticamente. Javier entró con pasos firmes, sin mirarme directamente, cerrando la puerta detrás de él con más fuerza de la necesaria. En su mano derecha llevaba una bolsa de plástico, la dejó sobre la mesa de centro y luego se quedó de pie, observándome en silencio. Yo no podía sostenerle la mirada. Lo único que podía hacer era esperar a que hablara primero. Dime la verdad. Toda la verdad. Sin mierda, sin excusas, sin intentar hacerme sentir menos idiota de lo que ya me siento. Sabía que si dudaba, si intentaba medir mis palabras demasiado, lo iba a enfurecer más, pero la verdad completa era algo que no estaba segura de poder decir en voz alta. Aún así, no tenía opción. Nos conocimos en un bar hace 3 meses. Empezamos a hablar, no fue nada en serio al principio, pero seguimos viéndonos. La primera vez que pasó, tragué saliva, sintiendo que cada palabra me costaba más que la anterior. La primera vez fue hace 2 meses. Después seguimos encontrándonos cuando podíamos. ¿Dónde? En su apartamento. ¿Cuántas veces? Bajé la mirada, intentando encontrar el valor para responder. No lo sé exactamente. Más de 10. Escuché cómo tomaba aire con fuerza, como si necesitara controlar el impulso de golpear algo. ¿Lo amas? No. Finalmente, levanté la cabeza para mirarlo, esperando ver odio en sus ojos, pero lo que vi fue algo peor. No era odio, era algo más parecido a asco y decepción, como si yo fuera alguien que ya no reconocía. Entonces, ¿por qué? Podría haberle dicho cualquier cosa, podría haber intentado justificarlo con excusas vacías, pero no había nada que pudiera cambiar lo que hice. Lo único que podía hacer era admitir lo que ya era obvio. No lo sé. Mentira. No es mentira, Javier, te juro que no sé por qué lo hice. Claro que lo sabes. ¿No te bastaba con lo que teníamos? ¿Te aburriste? ¿Te pareció divertido ver hasta dónde podías llegar antes de que te descubrieran? No es eso. Entonces dime qué mierda es. El grito me hizo encogerme, no porque me asustara, sino porque nunca lo había visto así. Nunca había sentido esa furia en su voz, nunca había visto sus ojos llenos de tanta rabia dirigida hacia mí. Me sentía sola, solté, porque ya no podía soportar guardármelo más. Me sentía invisible. Tú siempre estabas ocupado, siempre con la cabeza en otra parte, y yo. Y en lugar de hablar conmigo, ¿decidiste abrirte de piernas para otro? No lo planeé así. No me vengas con esa mierda. Nadie se tropieza y cae en una cama con otro por accidente, Elena. No tenía nada que responderle. Todo lo que dijera solo iba a sonar patético en comparación con el daño que le había causado. Javier dio un paso atrás y negó con la cabeza, como si estuviera tratando de convencerse de que esto no era real. Luego agarró la bolsa de plástico que había dejado en la mesa y la abrió. Sacó una pila de sobres y los arrojó frente a mí. ¿Sabes qué es esto? Los miré sin entender al principio, pero cuando leí los nombres en los sobres, sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Eran pruebas de mi infidelidad. Fotos impresas, capturas de pantalla, registros de llamadas, mensajes que yo creía eliminados para siempre. Contraté a alguien para seguirte. Hace 2 semanas. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Yo ya lo sabía, Elena. Solo quería ver cuánto tiempo ibas a seguir mintiéndome en la cara.
Cada parte de mi cuerpo se sintió débil. Él no había descubierto esto hoy, no había sido una sorpresa repentina. Llevaba 2 semanas sabiendo todo, esperando el momento exacto para enfrentarme con las pruebas. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque quería ver si tenías la decencia de confesarlo. Pero claro, me olvidé de que la mujer con la que me casé ya no existe. Su tono de voz fue más frío que cualquier insulto. Voy a decidir qué hacer con esto. Agarró los sobres de nuevo y los metió en la bolsa. Pero te juro que lo que sea que pase después, no va a ser fácil para ti. Se dio la vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, sintiendo que todo lo que tenía se estaba desmoronando sin que pudiera hacer nada para detenerlo. El día siguiente fue una pesadilla. No había dormido nada, me quedé en el sofá con la cabeza llena de pensamientos que no me llevaban a ningún lado. No sabía dónde estaba Javier, no contestaba mis llamadas, y el miedo a lo que pudiera estar planeando me carcomía por dentro. No tenía idea de si iba a pedir el divorcio de inmediato, si iba a contarle todo a nuestros hijos, si iba a buscar venganza de alguna manera que ni siquiera podía imaginar. Cada sonido en la calle me hacía saltar, cada notificación en el teléfono me hacía contener la respiración. Hasta que finalmente, a las 7 de la tarde, Javier volvió a casa. Entró como si nada, con la misma expresión fría que había tenido la noche anterior. No me dijo nada, solo caminó hacia la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. Yo me levanté del sofá sin saber si debía hablar o esperar a que él dijera algo. ¿Dónde estuviste? Fuera. ¿Podemos hablar? Vamos a hablar, pero no ahora. Javier, por favor. No, me interrumpió sin mirarme. No tienes derecho a pedirme nada. Quería seguir insistiendo, pero algo en su tono me hizo callar. No era enojo, no era tristeza, era algo peor. Era la calma de alguien que ya había tomado una decisión. Se quedó ahí, de pie, tomando su cerveza como si estuviera esperando algo. Y entonces sonó el timbre. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Miré a Javier, pero él no reaccionó, solo levantó la botella y tomó otro trago. Fui a la puerta con el estómago encogido y cuando la abrí, sentí como el aire se me atascaba en la garganta. Eran mis padres. No entendía nada, ellos nunca venían sin avisar. Mi madre tenía el rostro serio, mi padre apenas me miraba. Detrás de ellos, vi a mi suegra, a mi cuñado, incluso a una de mis amigas más cercanas. Todos con la misma expresión dura, como si estuvieran ahí para algo que ya sabían que iba a pasar. ¿Van a dejarme entrar o nos quedamos en la puerta?, dijo mi madre sin cambiar el tono de voz. Di un paso atrás sin decir nada, dejándolos pasar. Ellos avanzaron con la rigidez de quienes estaban ahí por obligación más que por voluntad. Mi madre fue la primera en hablar una vez que todos estuvieron dentro. ¿Tienes algo que decirnos? No supe qué responder. No hagas como que no sabes de qué hablamos, dijo mi suegra. Javier nos contó todo. El golpe fue peor que cualquier grito. Sentí el mundo derrumbarse alrededor de mí. Mi madre me miraba con una decepción que nunca antes había visto en sus ojos. Mi padre no decía nada, solo tenía los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Dinos, Elena, insistió mi madre. ¿Es cierto o no? Sentí que me ahogaba, pero no había manera de escapar de esto. Miré a Javier, esperando ver algún rastro de satisfacción en su rostro, pero no había nada, solo la misma expresión vacía. Sí, murmuré finalmente, con la voz quebrada. El silencio fue insoportable. Mi madre negó con la cabeza. Mi suegra cerró los ojos un momento como si necesitara procesarlo. Mi padre simplemente giró el rostro hacia otro lado. Eres una vergüenza, Elena, dijo mi madre. No sé cómo puedes mirarnos a la cara después de lo que hiciste. No es tan simple.
No te atrevas, intervino mi suegra. No te atrevas a intentar justificarte. Mi amiga, la que estaba al fondo de la sala, me miraba con algo que no era lástima, sino asco. Pensé que te conocía, dijo en voz baja. Pero ahora me doy cuenta de que no. Cada palabra era como una puñalada, pero lo peor vino cuando mi padre finalmente habló. Espero que entiendas que después de esto, no esperes apoyo de nadie. Papá, por favor. No. No llores ahora, Elena. No llores cuando tú fuiste la que destruyó su propia familia. Me llevé las manos a la cara porque no podía soportar la humillación. No podía creer que Javier hubiera hecho esto, que hubiera llamado a todos para exponerme de esta manera. Ya terminamos aquí, dijo mi madre finalmente. Solo vinimos a verte la cara cuando lo admitieras. No hace falta que nos llames. Se dio la vuelta y salió, seguida por mi padre, por mi suegra, por mi cuñado, incluso por mi amiga. La puerta se cerró detrás de ellos y me quedé en pie en medio de la sala, con el cuerpo temblando. Javier ni siquiera me miraba. ¿Por qué hiciste esto? Porque no mereces que nadie te defienda. Su voz era tranquila, sin rastro de emoción. Espero que lo hayas disfrutado, porque te juro que no me voy a quedar de brazos cruzados. No espero que lo hagas. Me quedé mirándolo sin saber si quería gritarle o suplicarle, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, él se levantó y se fue al dormitorio. Me dejó sola, con el peso de todo lo que acababa de pasar cayendo sobre mis hombros como una sentencia de muerte. No salí de la casa en todo el día, no porque no pudiera, sino porque no tenía a dónde ir. Mis padres no querían verme, mis amigos ya no eran mis amigos y mi suegra me odiaba lo suficiente como para nunca volver a dirigirnos la palabra. No podía ir a ningún lado sin sentir que todo el mundo sabía lo que había hecho, que me señalaban, que murmuraban a mis espaldas, aunque fuera solo en mi cabeza. Ni siquiera me atrevía a responder los mensajes de David, porque cualquier cosa que pudiera decirme no iba a cambiar nada. Solo me quedaba esperar a que Javier decidiera hablar, porque después de lo que había hecho, después de exponerme de esa manera, tenía que decirme qué iba a pasar ahora. Pero pasaron las horas y él no salió del dormitorio, no me dirigió ni una sola palabra. Cuando finalmente lo escuché salir, era de madrugada. Me levanté del sofá de inmediato, como si hubiera estado esperando todo el día ese momento, y lo vi caminar hacia la cocina sin siquiera mirarme. Lo seguí con el corazón latiéndome con fuerza, sin saber si esta iba a ser la conversación que terminaría con todo o si había algo que pudiera hacer para evitarlo. Javier, por favor, hablemos. Él abrió la nevera, sacó otra cerveza y la destapó con calma antes de finalmente mirarme. ¿De qué quieres hablar? De nosotros. ¿Nosotros? Soltó una risa sin humor y tomó un trago. No creo que haya un nosotros después de lo que hiciste. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres? Sabía que si decía la palabra equivocada, si intentaba justificarme de la manera incorrecta, lo iba a perder todo en ese instante. Pero lo que más miedo me daba era que tal vez ya lo había perdido y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Solo quiero entender qué va a pasar ahora. Va a pasar lo que tiene que pasar, respondió sin emoción. Voy a divorciarme de ti. Lo sabía. Desde el momento en que me descubrió, desde que vi la forma en que me miraba, supe que no había marcha atrás. Pero escucharlo decirlo en voz alta fue como recibir un golpe en el estómago. Javier, por favor. No me pidas nada. No llores. No me mires con esa cara de víctima, porque la única víctima aquí soy yo. Lo sé. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, no habrías hecho lo que hiciste. Cada palabra era como un golpe directo. No quiero perderte. Ya me perdiste. Me tapé la boca con la mano, intentando contener el llanto, pero fue inútil.
Todo se me estaba escapando de las manos y no había nada que pudiera hacer. Voy a ir con un abogado mañana. Voy a pedir el divorcio lo más rápido posible. No quiero divorciarme. No es tu decisión. Lo miré suplicante, pero él no tenía ni un poco de compasión en la mirada. ¿Vas a pelear por la casa? Preguntó de repente, como si ya estuviera haciendo una lista de todo lo que necesitaba resolver. No me importa la casa, solo quiero. ¿Solo quieres qué? ¿Seguir viviendo aquí como si nada hubiera pasado? ¿Que te perdone y volvamos a ser una pareja feliz? No tenía respuesta para eso. Voy a quedarme aquí hasta que el divorcio sea oficial. Luego me iré. ¿A dónde? No es tu problema. Me quedé en silencio. ¿Vas a seguir viéndolo? No. ¿Seguro? Sí. No te creo. No había manera de convencerlo de lo contrario. ¿Qué más quieres que haga? Nada. Ya no me importa. No podía soportar esa indiferencia, porque significaba que ya no había nada que hacer. Lo siento. No me importa que lo sientas. Se quedó en silencio un momento antes de suspirar y terminarse la cerveza de un trago. Mañana hablaremos con los niños. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Se los vas a decir? Claro que se los voy a decir. ¿O quieres que les mienta también? Por favor, no les digas los detalles. No voy a decirles los detalles, pero tampoco voy a protegerte. El miedo a perder a mis hijos fue peor que el miedo a perder a Javier. No quiero que me odien. Entonces no deberías haber hecho lo que hiciste. Me tapé la cara con las manos porque ya no podía soportarlo más. Mañana hablaremos con ellos, repitió Javier. Y después de eso, lo único que quiero es que firmes los papeles sin hacer problemas. No respondí. No hay más que hablar. Se giró y se fue al dormitorio, dejándome sola con la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El día siguiente fue peor de lo que imaginé. Me desperté con los ojos hinchados, la cabeza pesada y la sensación de que todo lo que había pasado era una pesadilla, pero la realidad me golpeó en cuanto vi a Javier sentado en la mesa del comedor, con los papeles de divorcio y su café frente a él. No me dijo nada cuando me vio, solo me observó en silencio, como si yo fuera alguien a quien ya no reconocía, alguien con quien tenía que tratar de manera estrictamente formal. Me senté al otro extremo de la mesa, incapaz de mirarlo por mucho tiempo, porque cada segundo bajo su mirada me hacía sentir más pequeña. Los niños llegarían en unas horas y aún no sabía cómo íbamos a decirles que su familia ya no existía. Sabía que Javier no iba a ocultar la verdad, pero no estaba preparada para ver la decepción en los ojos de nuestros hijos, para escuchar el tono de su voz cuando preguntaran por qué. Había pasado la noche entera pensando en una manera de evitar que me odiaran, en buscar las palabras adecuadas para que al menos intentaran entenderme, pero no existían. No había justificación suficiente para lo que había hecho, no había forma de suavizar el impacto que recibirían en cuanto escucharan la verdad. Javier tomó un último sorbo de café, dejó la taza sobre la mesa y se levantó sin mirarme. Voy a buscarlos en media hora, dijo, caminando hacia la habitación sin esperar respuesta. Me quedé sentada, sintiendo el peso de cada minuto que pasaba, de cada decisión que me había llevado a este punto. Si hubiera detenido todo cuando aún podía, si hubiera hablado con Javier antes de que esto ocurriera, si hubiera buscado una manera de solucionar nuestros problemas en lugar de escapar de ellos, tal vez nada de esto estaría pasando. Pero no lo hice. Y ahora iba a pagar el precio. Cuando Javier regresó con los niños, me levanté de inmediato, con las manos temblorosas y el estómago encogido. Mis hijos entraron a la casa riendo, con la energía de siempre, hasta que vieron mi expresión y la de su padre. Se detuvieron en seco, mirándonos con confusión, como si ya supieran que algo no estaba bien, aunque todavía no entendieran qué.
Vengan a sentarse, dijo Javier con voz firme. Los niños obedecieron, aunque sus rostros estaban llenos de incertidumbre. Me senté frente a ellos, sintiendo que el nudo en mi garganta se hacía más grande con cada segundo que pasaba. Tenemos que hablar de algo importante, comenzó Javier sin rodeos. Algo que va a cambiar muchas cosas. Mis hijos intercambiaron miradas nerviosas, pero no dijeron nada. Mamá y yo vamos a divorciarnos. El impacto fue inmediato. Mi hija mayor frunció el ceño, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, mientras mi hijo menor abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué? Preguntó él, con la voz temblorosa. ¿Por qué? Sentí como mi cuerpo entero se tensaba, esperando la respuesta de Javier, porque sabía que no iba a mentirles. Porque mamá nos engañó, respondió él, mirándolos directamente. Mi hija mayor se quedó en shock, parpadeando como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Mi hijo menor, en cambio, reaccionó al instante. ¿Qué significa eso? Significa que ella estuvo con otra persona mientras seguíamos casados. Mi hijo menor se giró hacia mí, esperando que lo negara, que dijera que no era cierto, pero no pude. No tenía sentido mentirles cuando todo ya estaba dicho. ¿Es verdad? Preguntó con un hilo de voz. Sí, murmuré, sin poder sostener su mirada por mucho tiempo. El silencio que siguió fue insoportable. Mi hija mayor se levantó de golpe y salió de la sala sin decir nada, mientras mi hijo menor me miraba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué lo hiciste? No tenía respuesta. No había ninguna que no sonara como una excusa barata. Lo siento mucho. No me digas que lo sientes, me interrumpió él, con la voz temblorosa. Solo dime por qué. No lo sé. No lo sabes, repitió él, con furia contenida. Nos arruinaste la vida y ni siquiera sabes por qué. No pude decir nada más. Mi hijo se levantó y se fue tras su hermana, dejándome ahí, sintiendo que mi mundo se hacía cada vez más pequeño. Javier se quedó de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados, observando la escena con la misma expresión fría de siempre. Firmaré los papeles cuando quieras, susurré, porque ya no tenía fuerzas para pelear por nada. Él asintió lentamente. Hazlo hoy. Me levanté y fui a buscar una pluma. Firmé sin siquiera leer el documento, porque no importaba lo que dijera, el resultado iba a ser el mismo. Cuando terminé, lo dejé sobre la mesa y me quedé ahí, esperando que Javier dijera algo más, pero no lo hizo. Quiero que te vayas en cuanto encuentres dónde quedarte, fue lo único que dijo antes de tomar los papeles y guardarlos en una carpeta. No discutí. No intenté pedirle más tiempo. Sabía que no me lo daría. Esa noche dormí en el sofá, escuchando a mis hijos moverse por la casa sin dirigirme la palabra, sintiendo el peso de la soledad caer sobre mí como nunca antes lo había hecho. Me quedaban unos días antes de irme, pero en realidad, ya estaba fuera de sus vidas. Cuando finalmente salí de la casa con mis maletas, mis hijos ni siquiera salieron de sus habitaciones para despedirse. No los culpaba. No esperaba otra cosa. Tomé un taxi sin saber muy bien a dónde ir, sin un plan, sin un futuro claro. Lo único que tenía era la certeza de que todo lo que había construido, todo lo que alguna vez me había importado, lo había destruido con mis propias manos.